días al público que nos sigue diariamente en NE, Noticiero Educativo. Hoy estaremos hablando sobre dos recursos que se consideran de gran importancia para la educación de nuestro país, lo que es la observación y la entrevista. Como saben, este noticiero se encarga de traer la información necesaria para mejorar las expectativas de la educación. Espero los tomen en cuenta para cuando impartan sus clases, ya que maestros, no solo se trata de enseñar, sino de tener bases para esto. Para un mejor conocimiento, tenemos con nosotros la presencia de un profesor, el cual presta su servicio como docente, y interrogaremos con 4 preguntas claves para la educación de nuestro país. Buenos días, profesor Marco Antonio Bautista Rocha. Es un gusto tenerlo aquí. Buenos días, pues para mí es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, empezaremos. ¿Qué diferencia hay entre la observación cotidiana y la observación sistemática propositiva? Pues sin duda, todos antes de nacer podemos percibir diferentes cosas del entorno y después de nacer se desarrolla la observación. Esta se vuelve cotidiana porque a través de ella aprendemos a desenvolvernos y asimilamos conocimiento. En cambio, la propositiva se desarrolla con fines científicos. ¿Usted cree que los profesores del siglo XXI utilizan la observación con un propósito y una estructura bien pensada? Pues en realidad cada maestro tiene una forma diferente de aplicar la observación en el aula. Pero según el nivel de desempeño que existe en nuestro país, se ha visto que ha olvidado este método de observación. Son pocos los docentes que enfocan su atención a este recurso para acercarse al alumno. Así también mejora su aprendizaje y nuestra forma de enseñanza. En la investigación cualitativa, la entrevista busca entender al mundo desde la perspectiva del entrevistado. ¿Qué nos puede decir acerca de este instrumento que es la entrevista? Pues la entrevista se busca desmenuzar los resultados de sus experiencias. El realizar entrevistas requiere de una planeación cuidadosa y bien pensada, que sostiene que una buena preparación da resultados de una buena entrevista. Las características de un entrevistador de un buen entrevistador pueden ser o son el conocimiento del tema y la capacidad de estructurar y dar propósito a la entrevista. Y de forma general, ¿cómo califica el uso de la entrevista en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Pues si calificara el uso de la entrevista, habría que analizar primero que el modelo educativo actual requiere de ella para los resultados del desempeño del alumno, es decir, encontrar un docente que no utilice la entrevista, ya sea estructurada o no estructurada, siempre está presente en la práctica docente. ¿Usted cree que los profesores del siglo XXI utilizan la observación con un propósito y una estructura bien pensada? En realidad cada maestro tiene una forma diferente de aplicar la observación en el aula, pero según el nivel de desempeño que existe en nuestro país, se ha visto que ha olvidado este tipo de observación. Son pocos los docentes que enfocan su atención a este recurso para acercarse al alumno y asimismo mejora su aprendizaje y nuestra forma de enseñanza. En la investigación cualitativa, la entrevista busca entender al mundo desde la perspectiva del entrevistado. ¿Qué nos puede decir acerca de este instrumento de la investigación? Pues en la entrevista se busca desmenuzar los resultados de sus experiencias. También en las entrevistas realizarse requiere una planeación cuidadosa y bien pensada, que sostiene que con una buena preparación se obtienen buenos resultados. Las características de un buen entrevistador es que el conocimiento del tema y la capacidad de estructurar y dar propósito a la entrevista. Y de forma general, ¿cómo califica el uso de la entrevista en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Si calificara el uso de la entrevista, habría que analizar primero que el modelo educativo actual requiere de ella para los resultados del desempeño del alumno. Es difícil encontrar un docente que no utilice la entrevista, ya sea estructurada o no estructurada. Siempre está presente en la práctica docente. Muchas gracias. Fue un gusto que estar en este foro y nos haya compartido este conocimiento. Al contrario, el gusto fue mío y espero esta información aclare sus dudas. Bueno, ahora nos enlazaremos con mi compañera reportera Blanca Estela, la cual nos traerá una investigación acerca de este tema.
Muy buenos días, Claudia. Nos encontramos en estos momentos en la Escuela Normal Luis Hidalgo Monroy, en la cual vamos a obtener diferente información. Aquí se ha realizado una entrevista al profesor Edel García García. Vamos a empezar con las preguntas. La primera es, ¿cuántos años lleva usted en la práctica docente? Actualmente tengo 27 años, 11 meses. ¿Ha utilizado la observación durante esos años? Indudablemente que sí, dado que pues es lo primero que puede utilizar a la persona mientras no esté invidente, claro. Invidente pues tiene que utilizar otro tipo de técnica, pero es imprescindible y todo el tiempo se utiliza. ¿Nos describiría la importancia que usted como docente le da a la observación? Describírtela en un plano general a lo mejor pues sería muy abarcativo, pero específicamente te puedo decir que es utilizada por todas las personas, ya sea que trabajen en el magisterio o no, por lo económico que es y lo útil. Por supuesto. ¿Y qué puede decirnos acerca del uso de la entrevista en sus diferentes modalidades? ¿Ha hecho uso de alguna de estas y de qué le ha servido en su práctica docente? Las modalidades son las siguientes: la fotobiografía, la historia de vida, la narrativa, el grupo focal. Bueno, son algunos ejemplos que estamos manejando en estos momentos. Mira, aunque definitivamente los que me mencionas pudieran ser modelos o en su momento se les pudiera diferenciar como rasgos distintivos de la investigación. La entrevista tengo entendido de que puedes hacerlo de forma estructurada o no estructurada. Cale sostiene que la preparación de un tema es esencial para la interacción y resultados de una entrevista. ¿Qué opina al respecto? Pues si no está uno consciente de lo que va a preguntar, lógicamente que las preguntas serían muy espontáneas, pero no tendrían un fin, un propósito en común. Durante sus años de servicio docente, seguramente se ha encontrado con docentes que no observan con un propósito y una estructura bien pensada que genere acceso al alumno. ¿Cómo diferencia esa forma de trabajo de la que sí se echa mano de la observación sistemática y propositiva? Yo pienso que la principal diferencia de esto, en observar y ver, es el propósito que tiene el observador. Buford Juncker propone 4 tipos de observador. Hay 4 tipos. El primero es observador completo, en el cual los participantes no ven al observador, pasa desapercibido. Está el ejemplo de los videos, de las fotografías. El segundo es el observador como participante. En el que observa solamente lo hace por periodos cortos, no se enfoca en sí al grupo que observa. El tercero es participante como observador. En él hay una vinculación, pero no el que observa no forma parte del grupo que observa, o sea, no es miembro de, ni tampoco tiene los derechos que los demás tienen. Y en el participante completo, que es el cuarto y el cual nos interesa a nosotros, ya el que observa ya forma parte del grupo que es observado, ¿sí? Se interesa por las actividades, se integra, está observando y está dentro del grupo que observa. Le agradecemos mucho su atención. Gracias por su tiempo, que sin duda las respuestas nos van a ayudar mucho a nosotros como docentes apenas en formación y a los docentes que ya prestan su servicio a nuestro México. Eso fue todo. Volvemos contigo, Claudia. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por su preferencia. Hasta mañana.